Una vez tengamos instalado el Visual Studio, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con él y os voy a explicar primeramente las partes que tiene el Visual Studio, las diferentes herramientas que vamos a utilizar y las diferentes opciones que más vamos a ejecutar en este curso. En el centro de la pantalla hay un rectángulo más grande que los demás y es la pantalla principal donde va a estar todo el código con el que estamos trabajando. Ahora mismo estamos viendo el código de un documento en concreto. Ese documento en concreto es la clase programa, ¿vale? Que más adelante os explicaré lo que es una clase. Y en esa clase tenemos este conjunto de código. En la parte derecha lo que vamos a ver es la sección del explorador de soluciones, que lo que nos va a mostrar es todos los proyectos que nosotros tenemos creados dentro de nuestra aplicación, es decir, dentro de nuestra solución. La solución vendría a ser todo el conjunto de código, todo el conjunto de proyectos que tenemos. Y en mi caso lo que aparece es un único proyecto, que es el proyecto de consola. Pero en una misma solución podemos tener al mismo tiempo diferentes proyectos y a su vez en cada uno de estos proyectos podemos tener diferentes clases, diferentes carpetas. En resumidas cuentas, lo que nos va a mostrar es esa estructura de proyectos, cómo tenemos nosotros organizados todos esos proyectos, todas esas carpetas que vamos a tener, todas esas clases. Una vez explicadas estas dos secciones principales, que son las más importantes del Visual Studio, os voy a comentar una serie de conceptos que es muy importante que entendamos. El primero de los conceptos que os voy a comentar es el concepto de compilar. Compilar es traducir el código del lenguaje C#, en nuestro caso, al lenguaje máquina. Es la acción que realiza en este caso el Visual Studio por la que traduce nuestro código al lenguaje comprensible por el ordenador. Esta acción de compilar la puede realizar el mismo Visual Studio y no necesitamos de ninguna herramienta externa. Y para compilar lo que tenemos que hacer es venirnos a la opción compilar y darle a compilar solución en este menú superior. O también podemos venirnos al explorador de soluciones, seleccionamos el proyecto que deseamos compilar y le damos clic derecho compilar. Otro concepto muy importante a entender es ejecutar. ¿Qué significa ejecutar una aplicación? Compilar dicha aplicación, que el ordenador interprete el código y lo empiece a ejecutar. Y para ejecutar la aplicación nos tenemos que venir aquí arriba al botoncito verde que tenemos aquí y le daremos clic. Una vez le hayamos dado clic, lo que va a hacer la aplicación es compilar esta acción que os he dicho de traducir el código y ejecutar. Y va a venir al bloque de ejecución y va a empezar a leer las líneas de código que tenemos. Como estamos en un proyecto de consola, lo que se nos va a abrir es la consola. ¿De acuerdo? En el siguiente vídeo os voy a explicar lo que es la consola, cómo funciona una aplicación de consola. Otro concepto muy útil a la hora de programar es comentar el código. ¿Y qué es esto de comentar el código? Nos permite que algunas líneas del código se queden plasmadas en la aplicación, pero que no resulten en ningún tipo de acción, es decir, que no sean útiles como código, que se convierta en código meramente informativo, pero que no equivalga a acciones reales. Seleccionamos esta opción que tenemos aquí arriba. Lo que nos va a hacer es comentarnos el código. Nos va a servir para recordarnos cosas, para poner comentarios a otros programadores o simplemente para mantener un código ahí que en este momento no nos interesa que se ejecute, pero quizás en otro momento sí que nos interesa que se ejecute, ¿no? Quiero que tengáis claro el concepto de guardar. Cuando nosotros realizamos una modificación en el código, como es esta, de comentar el código, nos va a aparecer en el documento que hayamos modificado un asterisco sobre él, es decir, un asterisco sobre el nombre del documento. Eso significa que este documento no ha sido guardado. Y cuando nosotros ejecutemos la aplicación, los cambios que no hayan sido guardados no van a surtir efecto. Es decir, para que esos cambios se hagan efectivos tenemos que guardarlo. Y para guardarlo nos podemos venir aquí, archivo, guardar programa. Otra opción más sencilla es ejecutar control S y con control S se nos va a guardar el cambio. Teniendo el código comentado, para descomentar el código podemos venirnos a este botón de aquí arriba y el código que tenemos comentado se nos va a descomentar y recuperaremos la funcionalidad que antes había perdido al estar comentado. Esta ventana inferior, que os recomiendo que la tengáis en primer plano, lo que nos va a hacer es mostrarnos todos los errores que el código contenga. Por ejemplo, si yo en esta línea de código que tengo aquí le pongo un carácter extraño, le pongo una A delante,
esta instrucción deja de ser legible para la aplicación y lo que me está provocando es un error en la aplicación. Me está diciendo el nombre aconsole no existe en el contexto actual porque aconsole no equivale a ninguna instrucción de código existente en el lenguaje C#. Entonces la aplicación me lo marca como error y para eso sirve la ventana lista de errores. También nos va a marcar advertencias y otro tipo de mensajes y si hacemos clic directamente en el error nos va a llevar a su localización. Esto es muy útil cuando tengamos varios documentos y nos esté dando un error. Para no tener que buscarlo de un documento en otro, nos venimos aquí, le damos doble clic y nos va a direccionar directamente al error en sí y nos va a aparecer el error en la pantalla principal, es decir, en la sección central. Hasta aquí os he explicado los principales conceptos de la programación en Visual Studio y algunos que son más generales de la programación. Y también os he explicado las diferentes herramientas y secciones que tiene el Visual Studio, las que más vamos a utilizar. Pero quiero que tengáis en cuenta que Visual Studio tiene muchísimas características y muchísimos componentes que vamos a ir entendiendo a lo largo del curso y que primeramente no tendría sentido que os explicase ahora porque no los vais a comprender. Por lo tanto, esto es una pincelada inicial que creo que es necesaria para poder empezar a trabajar con el Visual Studio. Nos vemos en el próximo vídeo.